Antes de iniciar, me gustaría cordialmente invitarte a mi servidor de Discord GetLean Developers. Allí encontrarás desarrolladores y videojugadores, un servidor que cuenta con diferentes canales, asimismo con autorroles, y tendrás la posibilidad inclusive de ejecutar código de diferentes lenguajes de programación dentro de Discord. El link te lo dejo en la descripción. Sin más preámbulos, comencemos. Hey, hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente en un nuevo video más para el canal. El día de hoy aprenderás a cómo utilizar correctamente el tan conocido sensor de temperatura analógico LM35. Básicamente este es un sensor que cuenta con 3 pines, 2 de ellos de alimentación y uno de output o salida. El primer pin, tener en cuenta que sabemos que es el primer pin porque tiene que estar la parte plana del sensor adelante. Este sería BCC, el cual normalmente se alimenta con 3 a 5.5 voltios, pues de este modo nos estaría quemando o entrar en un estado de estrés. El pin central sería output, una señal analógica de salida de la cual proporciona 10 milivoltios por cada grado centígrado, y asimismo el tercer pin tierra. Como mencioné, este es un sensor analógico. ¿Cómo pues digamos diferenciamos entre una señal analógica y otra digital? Básicamente la analógica se asemeja a una onda senoidal, la digital al contrario no. La digital es una señal de pulso en donde básicamente cuando está arriba es un estado lógico de 1, en este caso 5 voltios, cuando está abajo una señal de 0 voltios. Aquí podemos ver otro ejemplo en donde podemos ver cómo se propaga dichas ondas a medida que pasa el tiempo. Tener en cuenta que en este caso decidí traer a colación una gráfica realizada con programación en Python, asimismo con la gran librería que proporciona dicho lenguaje, la cual es conocida como Matplotlib, que usualmente también se utiliza para Data Science. Listo, en este caso podemos ver la gráfica a continuación, en donde encontramos en la parte izquierda lo que sería los milivoltios y abajo la temperatura, en donde inicialmente en un estado de temperatura ambiente, es decir 0.20 milivoltios, encontramos cómo este empieza a ascender linealmente y asimismo demuestra, pues en este caso, la pendiente del LM35, la cual sería de 10 milivoltios. Listo, aquí tener en cuenta que vamos a utilizar para el circuito una resistencia variable, también conocida pues en este caso como trimmer, que cumple la misma función de un potenciómetro pero un poco más preciso. También vamos a utilizar lo que sería un LED en este caso como indicativo para poder quizás ver qué es lo que ocurre con nuestro circuito. Listo, además de ello vamos a utilizar la tan conocida compuerta LM324, usando una de sus compuertas como comparador. Ya vamos a ver un poco más de ello. Antes de iniciar a realizar y montar nuestro circuito es muy indispensable entender el funcionamiento de un comparador y asimismo para posteriormente tener la capacidad de explicar bien la LM324. En este caso estamos viendo el dibujo de un amplificador operacional común, ¿listo? En donde pues entra una tensión positiva, negativa, salida, entrada inversora, inversora, ¿listo? ¿Qué pasa? Normalmente cuando nosotros conectamos un amplificador operacional podemos conectarlo de la siguiente manera. Si por ejemplo tenemos una fuente de 12 voltios, en donde aquí entraría 12 voltios y aquí menos 12 voltios. En el caso del comparador, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no es así. Aquí entraría 5 voltios y aquí pues negativo, es decir, el cablecito negativo que nosotros tengamos de nuestra fuente. ¿Listo? Además de ello, entonces esto es lo que nos permite a nosotros comparar. ¿Qué ocurre? Esto va a estar muy ligado con el valor de arriba y esto con el valor de abajo, ¿cierto? En donde pues en este caso si lo relacionamos con el LM35, nosotros lo que vamos a hacer sería conectar la salida del LM35 acá y aquí un potenciómetro, un trimmer, una resistencia variable, o sea, algo que nos permita establecer un valor. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. En este caso, si nosotros tenemos una temperatura ambiente, la salida de voltaje del LM35 será aproximadamente 0.20 milivoltios. Si lo conectamos acá, entonces pues ya vamos a ver qué ocurre con el valor de acá. Listo, si nosotros por ejemplo tenemos un trimmer o un potenciómetro, en este caso vamos a utilizar un trimmer con, no sé, vamos a graduarlo para que sea 0.21 milivoltios. Lo que va a ocurrir es que el valor mayor va a estar acá y la salida va a tenerse en cuenta con el valor de acá. ¿Listo? Entonces pues digamos que en nuestro caso el LED no se prendería. Dado caso de que un ejemplo se suba la temperatura y esos 0.20 milivoltios que estaban acá aumenten y pasen esta barrera de 0.21, el valor mayor estaría aquí arriba, por ende la salida va a ser aproximadamente de 5 voltios. Entendido lo anterior, esta va a ser la compuerta que nosotros vamos a utilizar, en este caso, para el circuito. ¿Qué es lo que ocurre con esta compuerta? Básicamente este es el datasheet proporcionado por su fabricante, la LM324. Esto básicamente, ¿qué es? Pues una compuerta que nos permite a nosotros tener 4, digamos que amplificadores, por decirlo así,
en un solo circuito integrado, ¿cierto? En este caso solo vamos a utilizar uno, pues para nuestro circuito, ¿cierto? Además de ello, pues también lo podemos utilizar como comparador, como mencioné. Entonces aquí, que es el pin de tensión positiva, conectaríamos 5 voltios aquí con tierra. Y pues básicamente ya lo que nos haría falta, por ejemplo, si utilizamos esta parte de acá, sería conectar aquí la salida del LM35, aquí el potenciómetro, y aquí sería el pin positivo del LED, ¿cierto? Pues para nosotros ver si se prende o no se prende. Listo, entonces para iniciar con el circuito, en este caso vamos a hacer la simulación en el software de Proteus en la versión 8.11. Ya después de que esté abierto nos dirigimos acá en donde dice esquema electrónico. Se nos abre la interfaz como una plancha en donde hacemos nuestro circuito. En este caso vamos a dirigirnos en la parte donde dice modo componente, le vamos a dar P en el teclado para que se nos abra la ventana de componentes. Vamos a escribir los que necesitamos, en este caso el sensor LM35, le voy a dar a aceptar, lo voy a colocar en la parte de acá. Necesitamos además la LM324, que en este caso en el programa la individual, una sola compuertica. Necesitamos entonces un potenciómetro o trimmer, digamos que aquí es lo mismo que un potenciómetro, uno lo busca pot, y a mí personalmente me gusta utilizar pot HG, pues porque es un poco más preciso, como les voy a mostrar ahorita. Entonces, bueno, además ahí se ve el porcentaje, entonces otro pot aquí en Proteus no muestra ello. Listo, entonces necesitamos por último el LED. En este caso LED verde, LED green, aquí está, listo. Entonces voy a darle la vuelta. En Proteus utiliza más o menos en el teclado para girar, o clic derecho, y pues aquí giramos. Listo, voy a dejar el cátodo arriba para posteriormente conectarle tierra. Anodo positivo, cátodo, en este caso tierra. Listo, aquí en donde dice modo terminales encontramos alimentación, una predefinida de 5 voltios. Voy a proceder a conectar a cada componente que necesite alimentación, en este caso 5 voltios, el potenciómetro también. Listo, y ground sería tierra. Entonces de igual forma el software lo hace tierra común automáticamente, así yo coloque individual para cada componente, entonces no hay ningún lío con ello. Listo, nos haría falta acá y en el LED. Listo, la salida de la compuerta iría al positivo del LED o el ánodo. Asimismo la no inversora iría entonces a lo que sería nuestro LM35, y por esta parte la inversora al potenciómetro. Listo, entonces ya en resumidas palabras, como mencionamos ahorita, si esto es un circuito que nos permite saber o que el LED se prenda cuando la temperatura sobrepasó 0.40 milivoltios o que se detectó 40 grados Celsius, entonces necesitamos graduar dicho potenciómetro con ese límite. Listo, entonces aquí hay una herramienta en donde dice modo sonda. Puntas de prueba, voy a utilizar la de voltaje, que sería voltaje DC. Le voy a dar simular y como vemos está saliendo 2.29 voltios. Ojo, voltios. Entonces nosotros necesitamos 0.40 milivoltios. Lo que hago es bajar. Aquí vamos en 6.9, 6.4, 5.9, 5.4, 4.9. Aquí aproximadamente, no, es que por aproximación es 40 milivoltios, ¿cierto? Y como vemos nuestro prendido LED, ¿por qué será? Pues porque básicamente está ganando la entrada inversora 0.40 milivoltios y arriba solo está 27 grados Celsius. Recordemos que la pendiente del LM35 sería 10 milivoltios, entonces en este caso sería 0.27 milivoltios. ¿Cómo lo podemos comprobar? Con la misma punta de prueba que utilizamos. Entonces si le doy simular nuevamente, efectivamente 0.27. Entonces ya cuando esto sobrepase la barrera de 0.39 en Proteus o 0.40 milivoltios, por lógica se debería prender el LED. Vamos a comprobarlo. Entonces voy a empezar a subir, voy a subir un poco más, de a poquitos, y como podemos ver se encendió. Si yo disminuyo la temperatura o disminuye, efectivamente se apaga. Listo, aquí ya tenemos montado lo que sería el circuito. Este sería mi trimmer, la LM324, el LED de indicación y el LM35, ¿cierto? Entonces pues vamos a empezar. Esto no tiene polaridad, como mencioné. Entonces aquí está conectado a 5 voltios negativo. Esta sería mi línea de 5 voltios, aquí la de abajo negativo. El LED pues estaría conectado a la salida de la compuerta que vamos a utilizar, en donde pues la patica negativa la tengo a tierra y la positiva a la salida. Listo, la LM335, perdón, está conectada a 5 voltios aquí a tierra, pues la salida la tengo conectada a la entrada no inversora de la LM324, que sería este cablecito blanco. Listo, pues eso sería todo. La compuerta está conectada pues debidamente aquí arriba a tierra, el cable rojo, y el blanco de abajo a los 5 voltios.
Listo, vamos a ver el funcionamiento. Tener en cuenta que en mi caso voy a utilizar esta fuente de alimentación con una pila de 9 voltios, en donde pues básicamente es una baquelita que a mí me permite pues obtener en este caso una salida de 5 voltios, como se puede ver aquí arribita, 5 voltios. Listo, entonces pues mi cable rojo va a ser positivo, lo voy a conectar debidamente en este caso en mi pin positivo de acá. Y asimismo el azul sería mi negativo, lo voy a conectar acá. Y ya le vamos a dar. Ya después de tener todo debidamente conectado a la fuente de alimentación, que en este caso no está prendida, tenemos que prenderla. Ahí pues aparentemente pues no está funcionando nada, pues por lo que no ha sobrepasado los 40 grados Celsius. Además de ello necesito un multímetro, humilde pero funcional, para medir lo que está pues digamos ocurriendo en nuestro circuito, en este caso con la tensión. Mi cable negro del multímetro lo tengo conectado a nuestra tierra común, que sería esta, y pues para verificar lo que nos está llegando de la fuente voy a conectar el otro al positivo y como vemos 4.65 voltios. Asimismo yo mencioné que es necesario graduar el trimmer en la entrada e inversora de nuestra LM324, que sería este cablecito azul, pues para ver, en este caso, o tener un límite que nos va a permitir a nosotros usar el comparador para ver cuando la temperatura sobrepase los 40 grados Celsius, ¿cierto? Entonces pues en este caso vamos a ver lo que nos está pues saliendo del trimmer, 0.41 después de graduarlo. Asimismo pues básicamente lo mismo aquí arriba del trimmer, y pues se supone que si estamos en temperatura ambiente este sensor ya está empezando a detectar y pues aproximadamente sería 0.20 milivoltios. Vamos a revisar exactamente. Listo, entonces ya después de que nosotros calentemos esto, lo que va a ocurrir es que va a empezar a aumentar dicho número, y cuando sobrepase lo del trimmer va a prender el LED verde, como vamos a ver. En mi caso voy a utilizar un encendedor, voy a prender lo que sería el LM35. Como vemos empezó a aumentar, después de que sobrepasó los 0.40 milivoltios se prendió el LED verde. Como no estoy utilizando una fuente aparte para el trimmer, entonces lo que ocurre es que hay un problema con los voltajes acá, y ya después se estabiliza el trimmer y como vemos se apagó el LED verde. Listo, entonces esto sería todo un circuito fácil para la detección de temperatura cuando sea mayor a 40 grados Celsius con un LM35, espero que haya sido de gran utilidad. Dicho archivo lo encuentran en un link de Drive en esta descripción del video. Espero que les haya gustado mucho. Si no están suscritos los invito de verdad a suscribirse, que me apoyen. Y si quizás no conocen de algún componente y les gustaría quizás saber un poco más, no duden en comentar, darle like, que próximamente pueden haber videos sobre ello.